Muy buenos días, amigos y amigas de este espacio Una Guitarra, Mil Mundos, programa que llega a ustedes gracias al apoyo de CAFAM. En el audio nos acompaña Laura del Sol Daza, en libretos y presentación quien los saluda Andrés Samper, hoy desde los micrófonos de Javeriana Estéreo, con la compañía de una invitada muy especial. Estoy hablando de la maestra Enerit Núñez Pardo, investigadora, tiplista colombiana, quien comparte hoy con nosotros algunos de sus trabajos investigativos, algo de su música y sobre todo muchos cuentos con relación al tiple. Enerit, bienvenida a este espacio de Una Guitarra Mil Mundos. Muchas gracias, Andrés. Un saludo muy especial a la audiencia, selecta, amorosa y comprometida con la preservación de los valores tradicionales musicales colombianos. Enerit, antes de sumergirnos en la historia o las historias alrededor de este maravilloso instrumento como es el tiple, ya hablaremos de ello y además tan único en un sentido de pertenencia nacional, quisiera hablar primero de su propia historia. ¿Quién es Enerit? ¿Cómo se inicia ese amor por la música ya en los inicios de su experiencia vital, digamos, con el instrumento y con la música? Nací en el municipio de Algeciras, Huila, pero mis papás me llevaron muy pequeñita a Gigante Huila. Allí me formé, esa fue mi tierra nutricia en todos los sentidos. Tenía el placer de estar relacionada con gente que tocaba. Algunas personas eran académicos, pero en su mayoría empíricos. Al frente de mi casa vivía un pastor evangélico y yo estudiaba con su hija en la Normal Nacional de Señoritas de Gigante Huila. Tenía 10 años y a esa altura entonces hacíamos tareas juntas y de pronto abrazadas por los sonidos que se despedían desde el mismo culto y así también de las prácticas que el pastor solía hacer en el armonio, en el acordeón, en la flauta dulce, guitarra. Él tocaba muchos instrumentos, entonces nosotros nos acercamos a la guitarra. Entonces allí empecé con una práctica del orden empírico, de la vivencia, y así también en el bachillerato tuve la oportunidad de tocar, de conformar la tuna del municipio, de la normal, del establecimiento, y luego en esa forma mi mamá estimuló esos aprendizajes consiguiéndome un maestro del municipio, pero una persona empírica, pero que lo hacía con mucha mística, el maestro Rafael Ávila. Luego cuando termino allí, entonces vengo a Bogotá con el fin de estudiar psicopedagogía, pero desde luego yo lo hacía porque creía que uno no podía vivir de la música. Y un maestro me orientó y después de llevar un año en psicopedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, entonces yo dije, no, a mí me va muy bien en esto, pero yo quiero hacer música. Entonces supe que me podía transferir y mis papás fueron muy respetuosos y amorosos y me lo permitieron hacer en ese momento. Luego terminé allá y terminé los estudios en educación con estudios principales en pedagogía musical en la Universidad Pedagógica Nacional y desde allí me desempeño como docente, como pedagoga, como investigadora. También he podido desempeñarme como compositora. ¿Cómo es ese tránsito del mundo de lo empírico con el tiple al mundo académico? ¿Qué recuerda de ese tránsito? De ese tránsito que la vivencia o la satisfacción que me generaba como ciudadana colombiana interpretar ese instrumento, podía recordar cómo existían múltiples posibilidades de ejecución de acuerdo a cada persona y también podía observar cómo se podía apreciar el instrumento con facilidad, bien fuera punteado o acompañado, por lo que se me creó la motivación que fue incesante de ver al instrumento como instrumento solista. Claro está que el maestro David Puerta, desde luego ya él había empezado a hacer un trabajo supremamente importante, no solo desde el punto de vista de la ejecución del instrumento como solista, sino también como un gran historiador, ¿no?, del tiple. En el libro Los Camines del Tiple, el maestro David Puerta Zuluaga.
En esa época también existe, creo, en la actualidad la maestra Olga Acevedo. En esa época ella interpretaba melodías y las acompañaba y finalmente pues se oía como si fuera melodía y acompañamiento al mismo tiempo, pero ambas cosas se hacían por separado. Por lo que yo tuve desde ese momento la intención de encontrar una posibilidad de expresión del instrumento en una modalidad solista como resultado de un trabajo de investigación que felizmente en estos días ya he concluido. Me refiero en cuanto a lo alusivo a varios proyectos que arrojan criterios técnicos a tener en cuenta en ese trabajo y que de luego es cambiante y es continuo. Vamos a comentar este trabajo de investigación más adelante en el programa. La invito a que escuchemos algo de música para ir calentando la escucha de nuestra audiencia. La invito a que escuchemos, si está de acuerdo, Nerit, los temas Amor se escribe con llanto, un bambuco de Álvaro Dalmar, un arreglo de la maestra Nerit Núñez. Seguido podría ser, no sé si le parece, este baile inglés, un anónimo de la música de la independencia en Colombia. Está bien, gracias.
Escuchábamos a la maestra Enerit Núñez, tiplista colombiana, que nos acompaña hoy en Javeriana Estéreo, interpretando los temas Amor se escribe con llanto, Bambuco, de Álvaro Dalmar, seguido de Baile Inglés Anónimo, Música de la Independencia en Colombia, ambos arreglos de Enerit Núñez. A propósito de este trabajo, Enerit, de llevar la música al tiple solista, que por supuesto es un trabajo más bien reciente. Antiguamente el tiple cumplía esta labor eminentemente como acompañante en los tríos y en los conjuntos. ¿Cuáles son los principales desafíos que se encuentran al momento de hacer un arreglo para tiple solista? La palabra desafío sigue teniendo mucha vigencia porque si bien ya he encontrado una idiomática o una forma de presentar una obra en la que se ha recurrido a diferentes criterios para poderla desarrollar, y desde luego que cada repertorio nuevo implica un nuevo desafío. Como quiera que la didáctica se entiende por didáctica el arte de enseñar como la ciencia que estudia el fenómeno de la enseñanza y aprendizaje. En mi condición de pedagoga, desde luego que encontré oportuno realizar unos criterios técnicos musicales a tener en cuenta en la adecuación de una melodía para el tiple solista. Es decir, estos son los insumos que también son una herramienta para enfrentarse a la tarea de hacer el arreglo. A propósito de estos criterios técnico-musicales, que son el resultado de las investigaciones que he realizado hasta la fecha, 2 de ellas patrocinadas por el Ministerio de Cultura y las demás patrocinadas por la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, institución en la que me desempeño como docente ocasional de tiempo completo y a la que pertenezco desde el año 1999. Los criterios son los siguientes: la extensión o tesitura, la tímbrica, los armónicos, la brisa, el rasgueo, el trémolo, la melodía en el bajo, los armónicos y acompañamiento de percusión en la caja, la tímbrica, también la transparencia, el ritmo positivo, el ritmo negativo, la tonalidad y el criterio pedagógico, tan importante en mi tarea como educadora. A propósito del ingreso del tiple al mundo formal y de esta sistematización tan interesante, habiendo usted misma venido de este mundo de lo empírico, ¿cómo se complementan esos dos mundos en el sentido de, por ejemplo, asuntos como el sabor, asuntos como la empatía al tocar con otros, que no son tan fácilmente encasillables, en las lógicas ordenadas, lineales de la academia? ¿Podría aprovecharse esta experiencia más de lo empírico como un enriquecimiento del aprendizaje formal del tiple? En el sentido de que lo empírico le permite a uno hacer una interpretación de pronto más sentida, ¿no? Más vivida. Pero a mí me parece que la escritura musical es una herramienta de primera mano para transmitir un saber. Cuando hablamos precisamente de la forma de transmitir un conocimiento en particular y se tiene la oportunidad de estudiar el ritmo desde sus elementos intrínsecos, es muy fácil escribir lo que se pretende oír, es decir, lo que se pretende ejecutar. Si nos vamos a mirar, por ejemplo, con la música de Bach y los diferentes maestros de la música, ellos se escribieron y se sigue reproduciendo su música sin ninguna objeción. Sin embargo, yo soy consciente de que en el momento existe toda una corriente que apunta a decir que es imposible llevar prácticamente una ejecución que hace una persona y que ya al escribirla ya perdió. Yo creería que resultaría bastante importante asumir esto de una manera seria, es decir, lo más cercano a ese fenómeno del sonido, a ese fenómeno de una interpretación, es una grafía que ya tenemos. Con respecto al tiple, ¿qué ha pasado? Y con respecto a la música colombiana, antes se decía, no, es que usted no lo sabe escribir, o es que usted lo escribió en tal forma o en tal otra. Cuando uno estudia a profundidad el mundo del ritmo, el lenguaje rítmico, y valga la oportunidad para nombrar al maestro Guillermo Gaviria, mi maestro aquí en la Universidad Javeriana, por cuenta de unos cursos libres que tuve la oportunidad de tomar aquí,
el estudiar el acento agógico dentro de las estructuras rítmicas, bien fuera de manera simétrica o asimétrica, y así también los elementos propios del acento métrico y demás, pues necesariamente me llevó a mí a comprender que esas disputas del siglo pasado con respecto a lo que se quiere escribir y que represente a un bambuco, como para que lo pueda tocar cualesquiera persona, porque se decía, no, si es un extranjero, es que no le pone el sabor. Yo pude darme cuenta que no es que le ponga el sabor, sino que quién le puede colocar además el sabor a lo que está mal escrito. Entonces, en este momento, me parece que tenemos todo un arsenal de conocimientos para acercar a la grafía musical lo que nosotros hacemos, ¿no? A veces pensamos, o será que queremos tanto el tiple, que podemos pensar por un momento que en la medida en que lo separemos del todo, entonces puede estar en un mejor lugar. Pero yo creería que cuando nosotros nos separamos del todo, entonces colocamos a distancia el instrumento. Precisamente el maestro Guillermo Gaviria, cuando quiera que a mí se me ocurrió tratar de aterrizar de alguna manera como un trabajo de convenciones con respecto al tiple, resulté haciendo una cantidad de fotografías y acercamientos, pero era una cantidad, más o menos como unas 200 fotos, porque entonces aquí lo hago así, aquí lo hago así, y él me dijo algo muy sabio. Me dijo, es que no se trata de traer a colación dentro de las convenciones con otro nombre todo lo que ya está. Lo que ya está, déjalo así. Por esa razón yo me quedé con 3 convenciones, el rasgueo, la requintilla y la brisa. Sin embargo, me parecen válidos los estudios que se han hecho por cuenta de la Universidad de Antioquia. Yo participé también en ese encuentro y de las grafías de los instrumentos de tiple, guitarra y bandola. El maestro Elkin Pérez, también hay que reconocer todo ese trabajo. Pero en ese orden de ideas hay un tema muy importante, si esa forma es la teoría o la didáctica establecida para la forma para realizar un arreglo para el tiple solista. Ya ese es otro tema. Una forma es esa didáctica en la formación y otra es para la realización de arreglos para el instrumento en esa modalidad. Perfecto, vamos con algo más de música. Vamos a escuchar Las brisas del Pamplonita, Bambuco, de Elías M. Soto en arreglo de Enerit Núñez, seguido de Puro Giganteño, un sanjuanero, composición de la maestra Enerit Núñez, interpretada por la agrupación Sincopando, aquí en Una Guitarra Mil Mundos de Javeriana Estéreo.
Escuchamos un arreglo de la maestra Enerit Núñez que nos acompaña hoy en Javeriana Estéreo del tema Brisas del Pamplonita, Bambuco de Elías Soto, seguido de Puro Giganteño Sanjuanero de Enerit Núñez, interpretado por la agrupación Sincopando. Enerit, por fuera de micrófono recordábamos una experiencia común que tuvimos hace algunas semanas en la ciudad de Pasto, en el marco del Foro Latinoamericano de Educación Musical. Usted nos presentó un concierto en el que pudimos apreciar este trabajo investigativo ya hecho música a través de una interpretación de una diversidad de repertorios, ahora hablaremos de ello, pero aprovechemos para hablar de cómo se sitúa este instrumento tradicional colombiano en el marco de un evento de pedagogía. ¿Cuál es el valor que usted le ve a esa relación? Existe un valor trascendente en la realidad social en la que nos encontramos, toda vez que nos muestra una economía de la posmodernidad que se estructura en el paso del trabajador industrial al trabajador del conocimiento. Y allí los saberes del tiple, desde luego que desde el punto de vista de las políticas educativas, pienso que en este momento se encuentran en un momento coyuntural. Es decir, dentro de la pedagogía encontramos que es la ciencia que se orienta hacia la labor del educador, y en el caso específico de la didáctica, este conocimiento está orientado hacia un aspecto específico de las temáticas, en particular de los conocimientos disciplinares en fomento. Entonces, en ese arte de enseñar, como concebimos la didáctica, es importante establecer dentro del currículo también un desarrollo de la ley 997 de 2005, donde el Congreso de la República señala que el tiple es un instrumento típico nacional y que representa nuestra identidad nacional. Si bien por cuenta de la ley hay este pronunciamiento, esta exaltación del instrumento típico nacional, en desarrollo de los preceptos constitucionales consagrados en los artículos 70 y 71, se hace necesario reglamentar esos desarrollos, ¿no? Entonces, yo creería que son dos cosas. Una, establecer un estudio, un análisis del estado del arte que nos llevaría a indagar y a decir cuántas monografías de grado como requisito previo para la graduación de profesionales de música han estado orientados a desarrollar un aspecto en particular relacionado con la formación del tiple en cuanto a la enseñanza se refiere. Y otro aspecto es el relacionado por vía didáctica, que siempre sabemos, aunque es teórica y que tiene desde luego una proyección concreta ya en el aula, ¿no? No así con la pedagogía, que esa proyección es teórica, ¿no?
Entonces, en este caso, en un encuentro tan importante como el Foro Latinoamericano de Educación Musical, yo estuve fascinada de estar allá porque allí se hace un estudio reflexivo de la gestión del fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje en un campo disciplinar específico que es la música. Me parece que la Universidad Pedagógica Nacional y otras instituciones que allí se hicieron presentes, pues han hecho un trabajo enorme para ofrecer desde luego unos productos que avivan, que atizan en todo momento esa necesidad de estar construyendo, ¿no? De estar gestionando el conocimiento. Entonces, para mí FLADEN fue también un escenario para hablar de los criterios técnicos a tener en cuenta de la adecuación de una melodía para el tiple solista. Si bien es cierto que allí había un ánimo generalizado en temas específicos de la formación musical y que desde luego tienen una cobertura que va desde el niño, desde que nace. También allí, por cuenta de los estudiantes de la Universidad de Nariño, allí estaban los maestros de guitarra, allí estaban los estudiantes de tiple y también otros maestros de guitarra que asistieron al evento, de tal suerte que para mí fue un escenario expedito para dar a conocer un trabajo de mucho tiempo y para ofrecer un recital en el que entre otros me sentí muy bien porque tuve la oportunidad de ir contando. Esta obra la desarrollé la desarrollé en ejercicio de tal proyecto de investigación, ¿no? Eso para mí fue maravilloso porque para uno también lo estimula y lo hace feliz, dar a conocer lo que uno ha construido como un aporte importante para estructurar de alguna manera estos idiomas propios de nuestros instrumentos. Antes de escuchar algo más de música de Nerit, quisiera invitarla a dar algún dato de contacto, puede ser a través de correo electrónico, para aquellos oyentes que quieran profundizar un poco más en estos temas, contactarla directamente para conversar quizás o acceder a su música. ¿Podemos compartir algún dato de contacto, por favor? Claro que sí, muchas gracias por esa oportunidad. Mi correo electrónico es el siguiente: tiplistacolombiana@gmail.com o en su defecto enerit43@gmail.com, tal y como suena el nombre, Enerit con T y H al final. Muchas gracias. Perfecto, vamos ahora a escuchar música de otras latitudes. Ahora vamos a conversar sobre este tipo de amplitud en el repertorio en Nerit, pero primero vamos a oír música, vamos a escuchar El Golpe, un ragtime de Scott Joplin, y El Padrino, un tema de la película del mismo nombre del compositor Nino Rota, en arreglo ambos de Enerit Núñez, que nos acompaña hoy en Una Guitarra Mil Mundos.
Escuchábamos a la maestra Enerit Núñez interpretando los temas El Golpe, Ragtime de Scott Joplin, seguido de El Padrino, tema de la película del mismo nombre, del compositor Nino Rota. Ambos arreglos a cargo de la maestra Enerit Núñez, que nos acompaña hoy en los estudios de Javeriana Estéreo. Enerit, ¿cómo se da esta búsqueda ya que explora por fuera de los repertorios andinos y nacionales y empieza a llevar el tiple al repertorio de otros países, de otras estéticas? ¿Cuál es el detonante de esta búsqueda? El detonante de esta búsqueda está representado en dar a conocer no solo a la comunidad nacional, sino internacional, la versatilidad del instrumento. Para quienes de pronto el hecho de que el instrumento tenga 4 órdenes a cambio o comparativamente con la guitarra que tiene 6 y que de pronto podía pensar que contaría con mayores argumentaciones la guitarra por tener 6. Habría que decir que en el entendido y en la materialidad de los hechos, el tiple cuenta en el segundo, tercer y cuarto orden con un entorchado que antes se llamaba cobre, que tenía. Y entonces esos entorchados producen con una de las 3 cuerdas, la del centro, una octava inferior. Esto no solo le genera unas posibilidades sonoras importantes, sino que desde la tímbrica produce un efecto que una guitarra no podría hacerlo en un momento dado, así como el mismo timbre que tendría una guitarra no podría darlo el tiple en otro momento. Es decir, cada instrumento morfológicamente está dotado de unas características que le permiten autodefinirse y proyectarse más en un mundo abrazado por la, ¿cómo se dice esto? La globalización. Entonces, sería muy egoísta pretender que con el instrumento nuestro lo utilicemos o lo proyectemos solamente para expresar lo nuestro. Y más aún cuando el instrumento, por esa tímbrica que tiene tan hermosa, puede interpretar música de la antigüedad. Hay que decir que si hablamos del clavecín, muchas personas han hablado de ese parecido de las tímbricas. Tocar esos repertorios aún es una oportunidad muy tímida dentro de todo lo que hemos realizado, por lo que en esa necesidad de universalizar el instrumento como tal. Y a propósito de esto, recuerdo algún filósofo de la antigüedad griega que decía que la suma de las partes no representa el todo, sino que la parte es el todo. Pues bien, nuestro tiple es el todo, ¿no? Nuestro tiple es el instrumento que nos define y que acompañó a aquellos hombres valientes en las gestas de la independencia y del surgimiento del Estado. De allí por eso lo que escuchamos del baile inglés no es otra cosa que una expresión en la que se compromete ese sentir del momento y un preámbulo a la estructuración y nacimiento de nuestros ritmos tradicionales colombianos, así como lo dice el maestro Héctor González también, y la guitarra se volvió mestiza, y que explica cómo surge el tiple por cuenta de un sincretismo cultural que tautológicamente se podría relacionar con el cavaqueño, con el 3, con el 4, con el charango, con la jarana mexicana, etcétera, ¿no? Nuestro tiple es todo eso. Entonces encontré la forma y es a través de los proyectos de investigación. Y entonces, por ejemplo, La Hora Llorando se fue, responde al proyecto de investigación Clásicos de la música tradicional latinoamericana para el tiple solista. Entonces, en ese orden de ideas, esos desarrollos permiten validar los criterios y a la vez que surjan otros nuevos. Por ejemplo, en este año, por cuenta de la misma Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, desarrollo el proyecto Clásicos de la música tradicional colombiana para dúo instrumental, contrabajo y tiple, donde el tiple le está apuntando al alma del contrabajo y entonces allí él tiene un desempeño por cuenta doble.
con el instrumento melódico, a veces va como solista y el contrabajo lo apoya, a veces el contrabajo lleva la melodía, pero él igual va llevando otra melodía con su propio acompañamiento. De tal suerte que aquí el trabajo para el tiplista sería una magnífica opción para presentar un examen de grado, por ejemplo, no solo para el tiplista, sino también para el contrabajista, porque todos los repertorios de la música popular que tenemos en Latinoamérica se abrazan en formas que nosotros tenemos muy convencionalmente, como muy de nosotros, pero uno encuentra una serie de bambucos acentuados y tratados de múltiples formas en toda nuestra América Latina. Encuentra la fórmula del 3 de alguna manera, también del 3 cubano, la fórmula de la clave, la encuentra inmersa en todo. Es que somos uno solo. Infortunadamente nos separamos y ahí entramos en conflicto. Muy bien. A propósito de este trabajo de investigación sobre los clásicos de la música tradicional latinoamericana que comenta Nerit, vamos a escuchar, le propongo Llorando se fue, justamente una saya de Ulises hermosa, y luego un vals de un paraguayo que los guitarristas queremos mucho, que es Agustín Barrios Mangoré, El sueño de la muñeca. Ambos arreglos de la maestra Enerit Núñez, que nos acompaña hoy en Javeriana Estéreo.
Enerit Núñez interpretaba en el tiple los temas Llorando se fue una saya de Ulises Hermosa, seguido de El sueño de la muñeca, un vals de Agustín Barrios Mangoré adaptado para el tiple por la maestra Enerit Núñez, que nos ha acompañado hoy en Una guitarra mil mundos, conversando sobre este importante y cautivante instrumento colombiano. Enerit, antes de despedirnos, ¿cuál es el punto de vista o el punto de partida más bien para hacer una renovación respetuosa de la cultura? La renovación respetuosa de la cultura, más que un punto de partida, es un elemento indispensable. Porque como dijera el maestro Maturana, él resume lo que yo quisiera de alguna manera expresar y que está orientado a que a los colombianos, cómo nos hace de falta establecer, fundar, acrecentar una autoestima como nacionales colombianos, como lo que nosotros somos. Que la experiencia de encontrar a otro colombiano sea necesariamente un compromiso para ser el mejor ciudadano posible aquí en cualquier lugar del mundo. Dice el maestro Maturana, lo más importante en la innovación es lo que se quiere conservar. Ahí está la clave. Por eso la innovación tiene todo de transformación. Hay un cambio, pero este siempre tiene que ver con aquello que se quiere conservar. Y en este caso, qué maravilloso fuera que aprendamos no solo a apreciarlo, a identificarlo, a reconocerlo y por demás a exaltarlo al tiple colombiano, como quiera que el sonido abrazador, su sonido abrazador nos ha acompañado en todos los momentos, en todas las gestas de nuestra historia. La historia de nuestro instrumento nacional, el tiple, atraviesa la historia sociopolítica del país. Y recordemos que la música no es otra cosa que la historia sentimental de la humanidad. Maestra Enerit Núñez, muchas gracias por habernos acompañado en Una guitarra mil mundos, aquí en los micrófonos de Javeriana Estéreo, que es su casa, y esperamos tenerla de regreso pronto, compartiendo su música y sus proyectos de investigación nuevamente.
Muchas gracias, muchas gracias. A nuestros oyentes un agradecimiento especial. Recuerden que este espacio es posible gracias al apoyo de CAFAM. En el audio nos acompañó Laura del Sol Daza, en libretos y presentación quien se despide Andrés Samper. Los dejo una vez más en la compañía del tiple de la maestra Enerit Núñez interpretando Ruego, un pasillo de Carlos Vieco, arreglado por la maestra Enerit, quien amablemente aceptó esta invitación a una guitarra mil mundos.